Hola, ¿qué tal, jóvenes? Sean todos bienvenidos de nueva cuenta a su clase Sistema Penal Acusatorio 2. Para mí es un gusto volver a estar aquí con ustedes, compartiendo conocimientos, aprendiendo y sobre todo conociendo más acerca de nuestro sistema penal mexicano. Para mí es un gusto venir hoy con ustedes, ya que seguimos avanzando en el programa de clases y sobre todo creo que todos estamos aprendiendo a conocer, aprendiendo a identificar, aprendiendo sobre todo ese sistema penal mexicano que muchas veces es complicado para uno, pero fácil entre todos. Bien, muchachos, hoy vamos a trabajar con un tema que prácticamente es la continuidad al tema que vimos la semana pasada. Si recuerdan, el tema de la semana pasada se llamó Criterios para determinar la licitud de la prueba 1. Hoy vamos a ver la parte número 2 de este tema. Si recuerdan, en la clase pasada, pues hablamos del interrogatorio, hablamos del contrainterrogatorio, el recontrainterrogatorio, las objeciones, todas esas partes tan importantes en el nuevo sistema penal acusatorio, pues que nos llevarán precisamente a lo que es la licitud de la prueba. Hoy vamos a continuar analizando algunos conceptos que para muchos de repente pueden sonar confusos, pueden sonar palabras sinónimos, pero no son sinónimos, son palabras antónimos que se escriben diferente, pero nos llevan a un mismo fin, que significa lo mismo. Vamos a empezar, pongan mucha atención, tomen nota y sobre todo hagan sus preguntas para que me las hagan llegar por los debidos conductos, ¿sale? Entonces, vamos a iniciar. Bien, dentro de esta parte número 2 de la licitud de la prueba, vamos a ver este primer tema que lleva por nombre la investigación inicial. Fíjense, jóvenes, a mí me queda muy claro cómo siempre hay que basarnos en la ley. Y el basarnos en la ley es siempre irnos a nuestra Carta Magna. Y irnos a nuestra Carta Magna es hablar de la Constitución. El artículo número 21 de la Constitución nos dice: la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a los policías. El Estado nos ha delegado una función que solamente recae en aquellos que tengan el nombramiento de policías, ya sean municipales, estatales y federales. En estos casos, el hablar del artículo 21 de la Constitución nos lleva a una definición muy clara que dice: la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, hoy la Ciudad de México, los estados y los municipios. Quiere decir que la investigación va a recaer en los policías y en todos los ámbitos, ya sea municipal, estatal y federal. Para esto, también tenemos el artículo 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación a este primer subtema. Y dice: compete al Ministerio Público la investigación, coordinar a los policías y a los servicios periciales durante la investigación. Fíjense cómo en materia de investigación ha crecido más, se ha abierto más el campo, en este caso para favorecer a la víctima, para que el imputado se le haga un juicio justo y sobre todo las partes queden conformes. ¿Hasta dónde? Aquí en este tema de la licitud de la prueba me queda muy claro que la investigación será una parte muy fundamental. Bueno, otro de los conceptos que también tenemos que abordar en esta segunda parte de la licitud de la prueba se refiere al tema de la denuncia. Fíjense bien, es un tema que de repente es muy abordado hacia los servidores públicos. Regularmente nos dicen: oiga, ¿dónde puedo poner mi denuncia? ¿A dónde tengo que acudir para poner una denuncia? ¿Qué requisitos se necesitan para poner una denuncia? Fíjense bien,
Primeramente, vamos a entender qué es una denuncia. Fíjense bien, jóvenes. El hablar de una denuncia se compone como el acto por el cual se comunica a la autoridad competente que existe un hecho que el denunciante considera una infracción a las leyes. Estamos hablando en un sentido estricto que ha sido dañado ese bien común, que son los patrimonios, la vida, etcétera, etcétera. Una denuncia, por lo tanto, puede ser escrita, oral o muchas veces en las páginas oficiales de las dependencias. Por mencionar, en la página oficial de los derechos humanos, usted puede poner una denuncia, ¿sí? Usted puede ponerla a través de un fax, como usted quiera. Regularmente, para personas que viven fuera de lo que es la zona metropolitana, ya que posteriormente también son pasos que tendrá que venir a ratificar. Bueno, hablar de la denuncia también es considerado como el acto mediante el cual, fíjense bien, de buena fe y que tenga motivos razonables, se pone en conocimiento de la autoridad judicial aquellos hechos que podrían constituir un delito. Siempre es muy importante para los ciudadanos, sobre todo, concientizarnos, tener conocimiento y sobre todo en este tema de la licitud de la prueba, parte 2, la denuncia pues es fundamental. Pero claro, la denuncia deberá de tener ciertos requisitos y sobre todo que la ciudadanía tenga conocimiento cuando procede una denuncia y cuando no. Estamos hablando en términos de mediación. Bueno, por lo tanto, la denuncia puede formularse ante la policía o la fiscalía. Yo como servidor público en la calle, si tú sufres de algún delito, puedes pedirle a la policía que te levante una carpeta de investigación. Es por eso que dice que la policía se le puede formular. Y como no, pues la fiscalía, que es el encargado precisamente de recibir cualquier tipo de denuncia, a la hora que sea y en el tiempo que fuera. Cuando la policía tiene conocimiento de un delito, debe de ponerlo en conocimiento inmediatamente del Ministerio Público. Sabemos hoy por hoy, en el artículo 21, hace un momento que les comentaba, hablaba muy claro, la policía y el Ministerio Público coadyuvarán en materia de investigación. Quiere decir que se van a coordinar. Entonces yo como servidor público, inmediatamente al tener conocimiento de una noticia criminal, estoy obligado, en este caso, a hacérselo de conocimiento al Ministerio Público, hablando del tema de la denuncia. Por lo tanto, yo considero también que la denuncia viene a ser, en otro sentido, la declaración que realiza un ciudadano ante los agentes de la autoridad o funcionarios, como se los comentaba, policías, ministerios públicos, que actúan como receptores de la misma. Nosotros estamos obligados a asesorar a la víctima, a decirle al imputado sus derechos, el motivo, a través de la denuncia que pone un ciudadano. Por lo tanto, el seguir hablando de la denuncia es poner en conocimiento de la autoridad competente un hecho o una omisión que él presume es contraria a la ley. Todas las personas que vengan de otra ciudad, de otro país, que vivan aquí en la zona metropolitana, el hecho de que sean víctimas de un delito, el hecho de que denuncien, también es factor muy fundamental. Hoy por hoy yo lo sigo viendo como muchas personas pues ni siquiera saben el teléfono de la policía. Muchas personas ni siquiera saben cómo funciona el 089, lo que es la denuncia. Mucho menos al momento de poner una denuncia no saben a qué instancias acudir. Por eso es muy importante como servidor público saber el mecanismo, saber en qué consiste una denuncia y sobre todo analizar ciertos pasos que son muy importantes. Por ejemplo, en este tema de la denuncia cabe analizar ciertas preguntas que yo creo que son de mucha importancia. Por ejemplo, ¿por qué las personas no denuncian? Yo he escuchado
en la práctica, que la gente dice, bueno, no tiene caso, no me van a hacer caso, está muy lejos, la autoridad no va a actuar conforme a derecho, los van a dejar ir a los detenidos y muchas veces todo ese tipo de delitos pues quedan impunes. Otra de las preguntas en este tema de la denuncia, ¿cuál es precisamente la percepción que se tiene de la policía? Hoy por hoy es un tema muy desgastado. Hoy por hoy nos encontramos servidores públicos que de repente no actúan conforme a derecho y se prestan a actividades ilícitas. Mas, sin embargo, pues hoy con nuestro sistema penal acusatorio, la capacitación, todos esos filtros que hay desde los exámenes de control y confianza, desde las instituciones pues que se apegan en estricto derecho y la supervisión sobre todo, lleva a pues cambiar un poquito esa mala imagen y buscar una proximidad ciudadana. Por lo tanto, yo puedo ir cerrando este subtema de la denuncia, donde mucha gente de repente dice, es que ese no es mi problema. ¿Cuántas personas, qué bueno, por situaciones fortuitas no ha sido víctima de un delito, puede ver alguna persona, algún ciudadano en una situación de un delito y diga, ah, a mí nunca me ha pasado, ese no es mi problema? Aquí el detalle es saber que la prevención es la mejor opción. ¿Cómo saber proceder ante una instancia oficial en el tema de una denuncia? Bueno, dentro de las pruebas en este tema, ya lo mencionaba yo, la licitud de la prueba, nos vamos a encontrar también otro concepto que pareciera que es lo mismo, pero no es así. Viene lo que es la querella. Fíjense bien, a diferencia de la prueba, la querella es considerada como la forma por la cual un particular ejerce la acción penal y se vuelve parte de un proceso penal. En lo que viene siendo la denuncia, nada más lo pone en conocimiento ante una autoridad. Y en la querella, el ciudadano se convierte parte del proceso penal. Bueno, ¿qué significa esto? Fíjense bien, lo voy a explicar detenidamente. La denuncia, en cambio, solo pone en conocimiento a las autoridades la comisión de un delito, pero no lo hace al denunciarte como parte del proceso de la investigación y juzgamiento. A diferencia de lo que es la querella, en algunos de los casos la autoridad requiere de una denuncia para investigar. Cuando esto sucede, se dice que se persigue por querella. ¿Cuántas de las ocasiones llega el ciudadano? Ok, le tomo la denuncia, adelante. Oiga, pero es que no quiero proceder. Ah, muy bien. Nada más se le toma la denuncia, se le da parte al Ministerio Público, le hace de conocimiento como tal y el Ministerio Público hace lo pertinente a través de las policías, que son sus auxiliares. Sin embargo, en la querella lo convierte en parte del proceso. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, necesito de su presencia ante la gente del Ministerio Público. Entonces, de ser una denuncia, se convierte en una querella porque forma parte ya de un proceso. Bueno, es muy importante de repente también saber cuáles son o cómo se pueden considerar los delitos por querella. Fíjense que, no sé si recuerden en la materia de delitos en particular, que creo que llevé con algunos de ustedes, hay ciertos delitos que están clasificados que son unos por denuncia y otros por querella. Acuérdense, la querella es cuando el denunciante forma parte del proceso. Y en la denuncia es solamente cuando le da conocimiento del hecho criminal a la policía o al Ministerio Público. Por ejemplo, yo encontré ciertas particularidades en algunos delitos. Uno de ellos es el estupro. Estamos hablando que el estupro es personas mayores que sostienen relaciones sexuales con adolescentes o menores de edad, donde de repente el Ministerio Público necesita de la querella para proceder en contra
de la persona o del imputado en su caso que esté detenido. El hostigamiento o acoso sexual, la difamación, la calumnia, son delitos que requieren querella, o sea, necesitamos que él acuda, que forme parte de ese proceso penal. Mas, sin embargo, en un sentido más abstracto, la querella sirve para notificar a las autoridades que una persona o institución está cometiendo un delito. Es por eso que de repente escuchamos a la policía, es que usted me tiene que acompañar para que sea parte del proceso y usted ponga una querella en contra de la persona. Entonces, si se fijan, la denuncia y la querella, como la licitación de la prueba, es parte fundamental en este procedimiento. Entonces, ¿qué tan importante es poder conocer y manejar dos conceptos diferentes? Bueno, continuamos hablando en este tema y hoy toca también hablar de lo que es la denuncia con detenido. ¿Qué sucede cuando yo como autoridad, yo como policía en cualquier ámbito, detengo a una persona? Lo primero que se tiene que considerar es la lectura de los derechos del imputado. Por ejemplo, vámonos a los principios rectores, artículo 20, apartado A de la Constitución. Dice, presunción de inocencia. Toda persona que es detenida no puede ser culpable hasta que no se demuestre lo contrario. También se le explica que toda persona detenida tiene derecho a declarar o guardar silencio. Y sobre todo, yo como autoridad tengo que informarle el motivo por el cual está detenido, es decir, por qué motivos se le imputa la detención. Y sobre todo, decirle que tiene derecho a un abogado, siempre respetando los derechos y garantías de las personas. Bueno, en este tema del detenido, es muy importante ver cómo es el proceso en la licitud de la prueba, de lo que estamos hablando como tema principal. Y lo vamos a dividir en diferentes actos. Por ejemplo, el primero es el acto de investigación. Si estamos hablando de la licitud de la prueba en materia del sistema penal acusatorio, parte 2, tenemos que entender que todo esto forma parte de los juicios orales y forma parte de una investigación. Por lo cual, en esta primera etapa, el Ministerio Público interroga al imputado para la averiguación de los hechos y la participación de ellos. En otras palabras, si recuerdan en el tema pasado hablábamos del interrogatorio al imputado, donde decíamos que es el momento en el cual él tendrá la oportunidad de decir los hechos de su propia voz, sin que nadie lo interrumpa. Mas, sin embargo, en esa etapa de la licitud de la prueba, también será cuestionado por el Ministerio Público. Ya le preguntará acerca de lo que sucedieron los hechos. En esta etapa del acto de investigación se le interroga de la procedencia de los objetos, su destino y la razón de haberlos encontrado en su poder. Todo esto es parte de un procedimiento penal que se tiene que llevar a cabo y sobre todo no se debe de brincar nada absolutamente en este sentido. Bueno, luego vienen los actos de prueba. Dice que la declaración podrá usarse como prueba de cargo en el momento de su sentencia. ¿Qué tan importante es decirle al imputado? Tiene derecho a declarar o guardar silencio y sobre todo a no mentir. Bueno, en los actos de prueba también siempre se debe de hacer respetando en todo momento las garantías y sobre todo el llamado a declarar en el juicio. Fíjense que todas estas etapas en el proceso penal deben de llevarse paso a paso. Si nos llegáramos a brincar una de ellas o omitirla, pues no estaría legal el procedimiento. Podremos decir que la licitud de la prueba, que es el tema del día de hoy, pues no llegaría a su fin, que es la justicia. Bueno, continuamos. Tomen nota. ¿Qué pasa con el detenido en flagrancia? Fíjense bien, anoten el siguiente subtema. Detenido en flagrancia. Yo puedo decirles que como servidor público, en muchas de las ocasiones
he realizado detenciones por robo, asalto a mano armada, robo de vehículos, donde se acaba de cometer el delito y al arribar al lugar observo que se están dando a la fuga o escapándose, en otros términos. Y de repente puedo llegar el momento de ir a una persecución y lograr detener al actor intelectual o a los actores. Pensemos en un robo de vehículo. Mas, sin embargo, en este tema es importante comprender qué es la detención o qué tiene que ver ese del detenido en flagrancia. Fíjense bien, vamos a analizarlo, muchachos. El hablar de detenido en flagrancia se refiere a la detención del imputado cuando éste se encuentre cometiendo un delito o cuando es perseguido inmediatamente después de que lo cometió. Puedo llegar al hecho, se me ocurre, un robo a Farmacias Guadalajara, un robo a Oxxo, un 7-Eleven. Voy llegando al lugar, inmediatamente la noticia criminal y lo veo que se está dando a la fuga en un vehículo, en una bicicleta, en una moto. En un sentido estricto, la detención en flagrancia no se debe de perder de vista, porque si esto sucede, no se estaría dando la flagrancia. En términos del derecho, muchachos, yo como policía les puedo decir que la flagrancia tiene ciertos aspectos que no podemos perder de vista. Por ejemplo, cuando es una denuncia y estamos hablando del momento, o que yo al llegar, por X circunstancias llego y se está cometiendo el delito. Pero ¿qué sucede cuando los perdemos de vista? ¿Qué sucede cuando después de 2 horas de andarlos buscando, nos los encontramos en un parque y sí nos lo señalan como efectivamente que son las personas que los robaron, mas sin embargo ya no traen nada y ahí ya no hay flagrancia? Así como también no procedía su detención porque pues, no tienen los objetos que se robaron. Mas sin embargo, es muy importante irnos al derecho. Hay un artículo en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el 146, que nos habla de supuestos de flagrancia. Fíjense bien, ¿qué dice ese artículo? Número 1. La persona es detenida cuando está cometiendo un delito. Ese sería un caso de flagrancia. 2. Inmediatamente de cometerlo. Pasen 2, 3, 5, 10, 15 segundos, salen corriendo y es un momento de detención. Se da la flagrancia. 3. Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e interrumpidamente. Fíjense que hay un concepto bien importante y lo toman muy en cuenta los abogados. Dice interrumpidamente. Si se pierde ese proceso que llego a la esquina, lo pierdo de vista, ahí ya no se da la flagrancia. Porque el Ministerio Público te va a preguntar, ¿siempre lo tuviste a la vista? ¿En algún momento lo perdiste de vista? No. Se está hablando que se da la flagrancia. Por lo tanto, debe de decir uno interrumpidamente. Si se interrumpe ese lapso porque brincaste y a los 15 minutos te los encontraste en otro lado, pues va a ser una detención ilegal. Bien, 4. Cuando la persona sea señalada como la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiera intervenido con ella en la comisión de un delito. ¿Se fijan la importancia de los testigos? ¿Se fijan la importancia de que no se pierdan todos esos aspectos? Bien. Número 5. Cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundamentalmente que intervino en el mismo. Estamos hablando de la flagrancia que interrumpidamente llego y lo abordo y efectivamente al hacer una inspección a persona, previa autorización del mismo, le detectamos que en sus bolsas de su pantalón traía 2 celulares, en su costado izquierdo traía una navaja, traía drogas en su cartera. Estamos hablando de una serie de delitos, estamos hablando que se dan los términos de la flagrancia. Por lo tanto, fíjense que hay otro artículo más,
que es el artículo 147, nuevamente del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos habla de la detención en caso de flagrancia. Recuerden, nuestro tema se llama la licitud de la prueba, parte 2. Este artículo 147 nos habla en relación a que cualquier persona podrá detener a otra en la comisión de un delito flagrante. Obvio, ¿verdad? No lo va a detener, se lo va a ir a la fiscalía, amarrado, no, nada. Detener significa, en ese momento, pedir la ayuda de la policía a través de los números de emergencia o de las comisarías directamente y solicitar que venga la policía y lo pueda poner a disposición. Mas ellos no son, porque no lo pueden hacer porque no lo pertenece a alguna institución como tal. Mas sin embargo, dice que se debe integrar de inmediatamente al detenido la autoridad más próxima y esta con la misma prontitud deberá de ponerla al Ministerio Público. Se fijan todos esos aspectos en cuestiones de la flagrancia, qué importante es conocerla y sobre todo como servidores públicos saber actuar y en qué momento hacer. Acuérdense que nosotros representamos al Estado y en cualquier situación podemos ser primer respondiente o podemos ser también quien tenga que actuar de manera pronta y expedita. Bien, continuamos. Siguiente subtema. Detención en caso urgente. Fíjense que en materia de juicios orales, en materia del tema del día de hoy,